Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y este viernes de Carpe Diem vamos a hablar de un tema que tiene que ver con toda nuestra estructura, no solamente emocional, pero sino principalmente física. ¿De qué se trata? ¿Dónde tienen el origen nuestras enfermedades? ¿Por qué es importante conocer cuál es nuestra genética? Bueno, pues ahí tienen ustedes el tema del día de hoy, diagnóstico genético. ¿Y quién lo va a desarrollar? Bueno, que nada menos que el médico militar y el doctor en ciencias, profesor investigador Iván Martínez Dunker. Querido doctor, ¿cómo te encuentras en la ciudad de Cuernavaca? Te saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti también, a todo tu auditorio, a todo tu gran equipo. Y bueno, pues aquí también continuamos trabajando en la adaptación continua de esta pandemia y bueno, como por supuesto siempre con mucho gusto de poder compartir algunos conceptos muy importantes de salud que me parece toda la población necesita conocer. Y vaya que lo dices bien, o sea, cuestiones de salud, cuestiones que todos debiéramos conocer, pero ¿qué te parece si empezamos con que nos definas qué es el diagnóstico genético, doctor? Bueno, mira, para llegar a contestar esa pregunta, primero me gustaría contextualizar el tema en una comprensión que creo puede ser clara para todos. Eh, por ejemplo, con el caso del virus, ¿no? Actual, que sabemos que puede entrar en nuestro cuerpo, infectarnos y enfermarnos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de enfermedades infecciosas. No es que particularmente tengamos algo mal en nuestro cuerpo, sino que un organismo externo se introdujo en nuestro cuerpo y nos enferma. ¿Okay? Eso creo que lo hemos ido entendiendo como pasa con muchos otros virus o con una infección en la garganta donde tenemos bacterias que llegaron y se alojaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las enfermedades genéticas? Bueno, aquí el tema de las enfermedades genéticas, hay miles de enfermedades en donde vamos a tener un problema de salud, no porque un organismo externo se haya introducido en nuestro cuerpo, sino porque no podemos realizar las funciones adecuadas en nuestro cuerpo porque nuestra información genética tiene una alteración que está causando un problema para que nuestro cuerpo pueda realizar sus funciones. A mí me Bien. gusta explicar esto en esta información genética. Es como un libro, ¿no? Podemos imaginarlo muy grueso, hasta podemos imaginarnos una enciclopedia. Y en esa enciclopedia es nuestro código genético, en donde hay toda una serie de información que, por ejemplo, en mi caso, pues va a decir la estatura de Iván Martínez, su color de ojos, qué tan, su corazón qué tan fuerte es, sus músculos, en fin, que nos definen, que nos dan identidad. En esa información genética, que es muy amplia, así como en un libro cuando lo abrimos, que vemos que está hecho de capítulos o de párrafos, ¿no? Igual, este código genético que está en todas nuestras células y que es idéntico en todas nuestras células, bueno, hay pequeños pedazos dentro de ese código genético que se llaman genes. Esos genes tienen la información para producir unas moléculas que se llaman proteínas. Las miles de proteínas que en este momento están en nuestro cuerpo trabajando,
lo hacen de tal manera que nos permiten al final estar vivos, estarnos renovando, estar, si nos dañamos, reparándonos. Todas estas proteínas pues son como los albañiles de nuestro cuerpo, están construyendo y checando que todo esté bien y están permanentemente funcionando. Pero estas proteínas, ¿en dónde está la información que dice cómo se van a formar estas proteínas? Bueno, en nuestros genes, en nuestra información genética, en lo que muchas veces escuchamos en nuestro ADN, ¿no? Y ese ADN Exacto, es algo exacto. que no cambia, ¿no? Está de forma permanente y es algo inherente o propio a quienes somos. Pero desafortunadamente, en algunos casos, puede haber personas que nacen, bebés que nacen, y que esa información genética tiene cambios, podemos hablar de errores, y que van a causar que entonces las proteínas que normalmente esos genes tienen las instrucciones para que se puedan formar, no se van a formar o se van a formar adecuadamente. Entonces, si regresamos a esta parte de que las proteínas eran como albañiles y que los genes van a decir ese albañil cómo va a ser, pues imagínense que un error en un gen puede ser que un albañil pues no tenga un brazo, que no tenga un ojo, que no tenga una pierna, y entonces tal vez va a hacer el trabajo, pero no lo va a hacer bien. ¿Eso en qué va a repercutir? Bueno, en un problema de salud que se puede manifestar desde cosas muy leves, incluso que no se perciben a primera luz, a cosas que de forma manifiesta desde los primeros días de vida es evidente que ese bebé que acaba de nacer tiene una enfermedad de origen genético. Normalmente cuando pues un bebé nace, lo que esperamos es que esté saludable, ¿no? Y desde la vista, desde si tiene sus brazos, sus piernitas, sus ojos, si llora, si no llora, todo eso lo estamos viendo. Entonces hay cosas que ya de forma manifiesta, desde que vemos a un niño, podemos pensar que hay un error en su información genética. En otros momentos puede ser que al momento de nacer todo parezca perfecto, pero que a lo largo de los meses o primeros años de vida empecemos a ver que hay ciertas cosas que no ocurren de forma normal. Por ejemplo, que no habla, que no camina, o por ejemplo, que hay algún problema de salud, como un problema de corazón, un problema para respirar. Eso pues no es normal, no esperamos eso en los primeros años de vida, y cuando nos enfrentamos a esa situación, tenemos siempre que pensar si no estamos frente a un error en la información genética. Por supuesto, este tipo de enfermedades o manifestaciones también pueden no ser genéticas, sino, por ejemplo, si un niño no tuvo suficiente oxígeno cuando estaba en el canal de parto, bueno, puede tener una lesión en su cerebro por falta de oxígeno. Eso no es una enfermedad genética, fue una lesión por falta de oxígeno. Entonces, no siempre es el caso que cuando hay alguna enfermedad de nacimiento sea genética, pero sí nos tiene que apuntar. Y bueno, frente a la sospecha de que una enfermedad en un niño esté causada, o sea de causa genética, es decir, por errores en el ADN, en nuestros genes, en esa información, tenemos entonces que implementar estrategias de diagnóstico genético, es decir, todo aquello que frente a esa sospecha de que la enfermedad está siendo causada por un error en la información en los genes, bueno, hay una serie de estrategias para confirmar eso. Eso, digamos, sería ese primer evento más llamativo en donde tendríamos que entrar en un diagnóstico genético. Pero hay otros escenarios en donde también tenemos que pensar que un diagnóstico genético puede ser útil. Por ejemplo, ¿qué tal si el hijo de mi hermano nació con ese tipo de situación en donde se sospecha una enfermedad genética? Yo podría decir, bueno, pues ese es un problema de mi hermano o de mi primo pues bueno, ya lo tendrá que ver con su hijo. El tema de las enfermedades genéticas no siempre es el caso, pero son heredadas, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el hijo de mi hermano nació con una enfermedad genética, podría ser que el momento en que yo tenga un hijo, también si tengo esa aportación de ese error, que ahorita comentaremos qué significa,
pudiera también estarme diciendo que yo puedo estar en un riesgo de también tener un hijo enfermo. Entonces, aun cuando no lo he tenido, valdría la pena, sobre todo cuando hay antecedentes en la familia, sobre todo en la familia cercana, de este tipo de enfermedades genéticas, de acercarme a un genetista, a un especialista, para que me dé ese asesoramiento o consejo genético. Y él va a investigar estas enfermedades en mi familia y me va a decir qué tengo que hacer yo para saber si yo puedo tener un hijo de esas características. Muy bien. Algo que quisiera comentar es que hay que recordar que tenemos lo que se llaman cromosomas. Tal vez alguien lo ha escuchado. ¿Qué son los Así es. cromosomas? Son una forma de maletas o de paquetes en donde ponemos esta información genética que es el ADN, que básicamente son 46 cromosomas. A veces se habla de 23 pares de cromosomas, pero son 46. Imaginémoslos como 46 libros, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo importante de saber eso? Bueno, lo importante de saber eso es que los 46 cromosomas que tengo yo, 23 me los dio mi mamá y 23 me los dio mi papá. ¿Ok? Sí. Entonces, la información genética de padre y madre se combinan en cada uno de sus hijos en esa forma equilibrada. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir una enfermedad genética? ¿Y por qué de pronto yo como padre o madre o como pareja, nosotros estamos sanos? ¿Por qué mi hijo tuvo esta enfermedad genética? En gran medida puede ser por dos escenarios. Cada uno de los genes, que es decir, que codifica esta información para esa proteína, ese albañil que construye cosas en nuestro cuerpo, tiene dos copias. En general, esas dos copias, con que tengamos una bien, las cosas van a funcionar, aun cuando la otra no sirva. Por eso tenemos dos copias de cada gen, es como un respaldo. Entonces, si tenemos el respaldo, no va a pasar nada en general. Hay enfermedades donde sí puede ocurrir y que con una sola copia que esté mal, la enfermedad se va a producir. Esas se llaman enfermedades dominantes. Pero Sí. muchas son enfermedades que se llaman recesivas. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos estas dos copias, mientras tengamos una bien, no vamos a manifestar la enfermedad, pero somos lo que se dice portadores, es decir, no estamos enfermos, pero portamos una copia que sí está enferma o que está mal. En mí eso no va a generar enfermedad, pero si por cuestiones del destino, con quien yo procreo un hijo, tiene también en ese gen, o sea, en ese libro, la misma copia mal, y al momento de combinar nuestro material genético, resulta que en ese hijo nuestro, sus dos copias, en vez de haberle heredado las dos buenas, les heredamos madre y padre las dos malas. Ese niño no va a tener ninguna copia de respaldo que funcione, es decir, va a tener a las dos enfermas, aun cuando sus padres hayan estado sanos, pero ellos son portadores y sí tienen una copia bien, pero resultó que al combinarse, él tuvo desafortunadamente las dos copias equivocadas y se va a manifestar la enfermedad. Entonces, ese es el otro escenario. ¿Qué pasa si yo ya tuve un hijo con una enfermedad genética? Bueno, siempre la pregunta, y es algo que comentaremos en la segunda sección, siempre puede ser devastador este diagnóstico y para muchas familias puede significar el ya no tener hijos. Muchas ahora de las técnicas de diagnóstico genético permiten que al momento de tener un hijo con una enfermedad genética, acompañar a esa pareja para evitar que su segundo hijo pueda tener la misma enfermedad. Pero esto, en vez de dejarlo al azar o a la suerte, si se deja en manos de la ciencia, se puede acompañar a esta pareja con mucha seguridad para asegurar que ese segundo hijo no tenga la misma enfermedad y eso pues también permite que la familia pueda crecer y que se pueda fortalecer y que no se convierta en una condena. Amigos de Cadena Sur, el profesor investigador, médico militar, doctor en ciencias, Iván Martínez Dunker, nos está hablando de lo que es
el diagnóstico genético, cómo nuestra genética está estrechamente relacionado con nuestras enfermedades. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos en este viernes de Carpe Diem y estamos hablando con el profesor investigador, doctor en ciencias, Iván Martínez Dunker, quien nos está hablando de este tema, diagnóstico genético, pues que tiene que ver con la estructura de nuestro ser, pero también con las enfermedades que pueden aparecer. Oye, doctor, pues en un escenario ideal, qué bueno que todos pudiésemos conocer esta información de nuestra genética, pero la verdad es de que no es así. Háblanos un poquito sobre las implicaciones sociales, por favor. Sí, bueno, seguramente algún día será información que podamos tener a la mano de forma fácil. Ciertamente hoy ya contamos, afortunadamente, con la tecnología para conocer toda esa información genética. Otra cosa es entenderla por completo, todavía tenemos una limitación ahí, pero bueno, ya tenemos al menos la tecnología para hacer esa lectura, ya tenemos los ojos o el escáner para leer todo ese libro que tiene esa información genética, pero sigue siendo algo relativamente costoso y efectivamente no es algo que tenemos a la mano. Así que me parece que algo importante cuando al final decidimos procrear, vamos a tener un hijo, siempre esperamos lo mejor, siempre vamos a estar atentos al momento en que nace, vamos, y muy importante es tener ese cuidado prenatal, ¿no? Es muy importante porque desde que te hacen el ultrasonido, incluso hay que conocer que hay algunas pruebas de sangre que junto con el ultrasonido es muy importante ir haciendo a distintos momentos del embarazo para ir identificando la posibilidad de que haya una enfermedad genética. Ya desde ese momento se puede hacer y eso es algo que ya en los cuidados prenatales es importante que toda mujer embarazada le pregunte al médico que está a cargo de sus cuidados sobre todos aquellos estudios que puedan identificar si quien se está formando dentro de su cuerpo tiene algún potencial de enfermedad genética o alguna malformación. Eso es muy importante, pero al final, bueno, van a ser el niño, la niña, y lo que vamos a tener que estar atentos es que esté saludable y estarlo llevando al médico y ver que avance bien. A la primera sospecha de que algo no esté bien, tenemos como padres de familia que considerar si estaremos frente a una enfermedad genética. ¿Esto por qué es importante? Siempre podemos suponer que todos los médicos lo van a identificar, pero es importante como padres estar atentos a esos pequeños detalles que a veces no van a ser muy manifiestos y si hay alguna duda,
decirlo abiertamente con el médico y hablar, médico, doctor, ¿tendrá mi hijo una enfermedad genética? Y bueno, tener una respuesta que sea satisfactoria. Frente a eso, el no hacerlo, bueno, implica o puede implicar para ese niño o niña que no vaya a tener un tratamiento especializado. Igual en los otros contextos donde yo veo que en mi familia cercana hubo alguien o hay alguien que tiene una enfermedad genética, a diferencia de otras familias donde eso no ocurra, tengo que hacerme yo la pregunta, ¿podrá ser que al momento en que yo tenga un hijo tenga la misma enfermedad genética que mi tío, que mi primo, que mi sobrino? Y frente a la duda, lo que hay que hacer es atender a un consejo genético. Entonces, muy importante hablar de los genes y frente a un problema en donde es evidente que hay una enfermedad genética de nacimiento que es hereditaria y que por eso está siendo representada en mi familia, tengo que hablar con un especialista y para eso hay que buscar a los genetistas, que son médicos especializados en este tipo de temas y buscar ese consejo genético. Afortunadamente, no solamente ya contamos con la tecnología para leer el ADN, y esto pues nos da toda una oportunidad de ante esas interrogantes, el poder usar incluso la ciencia para cambiar mi destino. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, puede ser que ya sea, ya tuve un hijo con una enfermedad genética, pero quiero seguir teniendo más hijos y no sé qué hacer. O, por ejemplo, tengo una enfermedad genética en mi familia y tengo miedo a tener ese primer hijo o a procrear porque pues tengo ese miedo de que vaya a nacer también con esa enfermedad genética, aun cuando yo esté aparentemente sano. Bueno, lo que hacemos a través de distintas técnicas de diagnóstico genético es poder ver, por ejemplo, estas maletas, los cromosomas, en una especialidad que se llama citogenética, se puede ver para empezar si esas maletas están bien hechas. A veces esas maletas están rotas o están en pedazos y entonces ahí ya habla de una problemática. A veces tenemos que abrir la maleta y ver qué es la información que está ahí. Ya se puede leer. Incluso algo muy interesante es que cuando hay ese alto riesgo, y no queremos tomar, por supuesto, ningún riesgo de tener un hijo enfermo, lo que se puede hacer es, al momento de hacer esa fertilización in vitro del esperma del hombre y el óvulo de la mujer en un laboratorio, no de la forma natural, lo que se hace es que se va a combinar el material genético y se va a empezar a formar células, lo que conocemos como embrión. Bueno, ese embrión, normalmente eso se está formando de forma natural, se forma en el útero de la mujer y ese embrión se va implantando y crece. Pero lo que se hace en laboratorio, sobre todo cuando hay un alto riesgo, es que esos embriones que se forman en el laboratorio se analizan y se ve cuál está enfermo y cuál está sano. Es decir, ya no va, esa pareja ya no se va a echar un volado de a ver qué copia que ya sabemos que tienen mal, porque ellos ya saben que tienen esa copia mal, aunque ellos estén sanos y no quieren pasarle las dos copias mal a su hijo. Entonces, a través de la ciencia, esos embriones que se formaron en el laboratorio se pueden estudiar y seleccionar el que está sano, es decir, el que no tiene esas copias enfermas. Y ese embrión se toma y se introduce al útero de la mujer donde va a tener un desarrollo normal y de esa forma no dejamos al destino que decida si mi hijo va a estar sano o va a estar enfermo, sino a través de la ciencia garantizamos que al menos para esa enfermedad que iba muy probablemente a nacer con esa enfermedad, seleccionamos de tal forma que eso no ocurra. Entonces, esto puede de pronto parecer ciencia ficción, no lo es, y no tiene que ser tomada como una información rara, extraña o que a mí no me interese. Al contrario, a todos, estemos o no procreando, tenemos que saberlo, primero viendo en nuestra familia si hay enfermedades genéticas y preguntarnos si es necesario tener una consulta genética antes de procrear. Y si procreamos y tenemos hacer todos los estudios que normalmente se hacen en esos cuidados prenatales para que no nazca enfermo, hay que revisarlo. Y si nos enfrentamos al final con un hijo que tenga una enfermedad genética, atenderlo adecuadamente
y por otra parte saber que hay muchas posibilidades de seguir procreando. Un problema social muy importante es que no hay suficientes, muchas veces, genetistas. Y en nuestros sistemas públicos de salud no siempre es fácil obtener este tipo de asesoría. Imagínense que frente a una enfermedad genética clara que va a ser hereditaria, es decir, que los hijos la van a tener, muchas familias no tienen acceso, no saben o no son orientados al consejo al genético y, por ejemplo, tienen un hijo enfermo y tal vez ustedes se han encontrado con familias así y que tienen otro hijo y también está enfermo y tienen un tercer hijo y también está enfermo y tienen un cuarto hijo y también nació enfermo. Esto no debió ser así si hubieran tenido ese consejo genético, pero al no tenerlo, muchas veces las familias siguen procreando y entonces de alguna forma, dependiendo la herencia, pero por ejemplo cuando son dominantes, no hay de otra. Todos los hijos que tengas van a salir enfermos. Entonces tenemos familias con muchos hijos enfermos. Hoy eso ya no tendría por qué ocurrir. Desafortunadamente sigue ocurriendo porque no hay suficiente acceso al diagnóstico genético. Entonces, tener todos esos cuidados y sobre todo, aun cuando como sociedad no tengamos enfermedades genéticas o hijos con enfermedades genéticas, hay que entender que este es un gran problema que se sufre en silencio, es decir, la gran carga de cuidados que muchas veces los hijos que tienen enfermedades genéticas tienen, hacen que las familias apenas tengan tiempo y energía para atender a ese hijo y no tienen tiempo para luchar para que los gobiernos los apoyen con todas las necesidades que van a tener, que deben de tener ese apoyo y no hay nadie que luche por ellas. Muchas familias que tienen una cierta enfermedad genética se unen y se han unido y pueden abogar porque los escuchen y los apoyen, pero en general mucho de esto se sufre en silencio dentro de la casa. Como sociedad tenemos que defender que a todos aquellos que nazcan con enfermedades genéticas tengan un diagnóstico certero en donde les digan cuál es el gen que tienen enfermo y que reciban todo el apoyo, no solamente para el diagnóstico, sino algo que aporta mucho el diagnóstico, que es un tratamiento especializado. Mientras no sepamos cuál es el gen, el pedazo de información que no funciona, no podremos darle a esa persona el mejor tratamiento. Muy bien, doctor, tú has tenido la oportunidad de realizar tu formación académica en el extranjero y bueno, también por tu misma profesión conoces el desarrollo en este campo en varios países, pero la realidad es de que en México, por la situación económica, por lo que tú quieras, pues es completamente difícil que pudiésemos tener acceso a este tipo de información y no solamente esto, sino que la mayoría de las veces ignoramos que estos recursos pueden estar a nuestro alcance, doctor. Así es muy importante primero el conocer que el diagnóstico genético es algo, es una herramienta que nos puede ayudar a prevenir enfermedades genéticas frente a una sensación objetiva de que tenemos un riesgo elevado de sufrir esa enfermedad. Y si tenemos un hijo con enfermedad genética, saber que existe y que hay que buscarlo, hay que preguntar en los sistemas de salud, hay que buscar dentro de nuestro sistema de salud en esas situaciones el que nos sienten con un genetista. Por supuesto, en la práctica privada se pueden encontrar y a veces, como desafortunadamente sucede con muchas cosas, los usuarios de los sistemas de salud público tienen que buscar a un especialista afuera, pero no tendría que ser así. Pero bueno, es parte primero conocerlo y frente a la duda busquen a un genetista y explíquenles sus inquietudes en este sentido de transmitir alguna enfermedad de origen genético y buscar una respuesta, sobre todo preventiva, pero si ya tienen un hijo con una enfermedad genética, en buscar la mejor oportunidad de tratamiento, porque muchas veces los genes nos dicen de qué sufre mi hijo y hay que entender
que muchas veces hay un tratamiento, pero si yo no sé cuál es el gen que está enfermo en mi hijo, yo no voy a saber qué tratamiento es. Entonces también, desafortunadamente, hoy en día hay muchos niños con enfermedades genéticas en México que no cuentan con un diagnóstico, que no saben cuál es el gen que tienen enfermo y no están recibiendo los tratamientos ni se está haciendo la investigación para desarrollar tratamientos para ellos. Así que es muy importante hablar de genes y que en el sistema de salud público haya la infraestructura y los especialistas que saben de genes y que nos pueden decir si una enfermedad está siendo causada por un error en nuestra información genética. Doctor, la verdad es de que podríamos pasarnos acá 4 o 5 programas de Carpe Diem y yo creo que tú nos seguirías dando luz en esta información tan vasta, tan amplia. Todo el equipo que conforma Cadena Sur, mi compañera Paula Loza, Janet Basurto, allá en la operación de los controles, mi compañero Juan Pablo Juárez, en la producción Oscar Davis, nuestro coordinador general Evaristo Torres, tu servidor, queremos darte las gracias por compartir con nosotros esta información. Vamos a pedirle a todo el auditorio, a todo el teleauditorio de Cadena Sur y de Carpe Diem que esté al tanto del programa, que si ellos tienen dudas o preguntas, que las pongan ahí en los comentarios. Te las vamos a hacer llegar, doctor, para que nos hagas el favor de contestar también a través de la página, a través del programa, y pues que nos sigas dando tu información, tus conocimientos, tu luz en esto. Doctor, ¿cómo te quieres despedir en esta noche de Carpe Diem? No, bueno, pues con un agradecimiento a todos y pues que no dejen de informarse, ya hay muchos recursos en internet sobre el diagnóstico genético y de nuevo tal vez que se lleven dos grandes mensajes. Uno, si hay enfermedades genéticas en su familia, busquen un genetista, busquen consejo y si tienen un hijo con una enfermedad genética, busquen también un genetista, un consejo genético, no solamente para darle respuesta a él, los diagnósticos genéticos dan respuestas y le pueden cambiar la vida incluso radicalmente a ese niño que incluso puede pasar de estar enfermo a prácticamente estar saludable si hacemos ese diagnóstico genético y eso es algo pues que tenemos todos que hacer y como familia que eso también hacer ese diagnóstico nos permite seguir teniendo más hijos pero ya no a los azares del destino sino con la ciencia de nuestro lado dándonos el camino de cómo podemos seguir teniendo más hijos aún cuando haya un problema de errores en la información genética que hay en nuestro cuerpo, pero que tenemos que evitarlo. Entonces, la ciencia siempre del lado de tener hijos y hay que hacerse esas preguntas lo antes posible, mejor. Busquen ese genetista y ese consejo genético y luchemos por todos aquellos que están padeciendo estas enfermedades y que hoy en día no están siendo atendidos, incluso ni siquiera diagnosticados con ellas. Iván Martínez Dunker, médico militar, doctor en ciencias, profesor investigador. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.